Los jueces de Israel representan uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia bíblica. Después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, Israel todavía no tenía un liderazgo centralizado. En cambio, vivió un periodo de unos 300 años en el que fue gobernado por una serie de líderes conocidos como jueces. Estas figuras no eran jueces en el sentido moderno del término. En lugar de simplemente resolver disputas legales, los jueces eran líderes carismáticos elegidos por Dios para liberar a Israel de sus opresores, restaurar la justicia y guiar al pueblo de regreso al camino de la fe. El libro de Jueces es un relato de esa época y nos ofrece una visión íntima de las luchas y triunfos del pueblo de Israel. De las historias de estos jueces, aprendemos valiosas lecciones sobre el liderazgo, la fe y la importancia de seguir los caminos de Dios. Pero también vemos cómo el pueblo de Israel muchas veces se extravió, cayendo en idolatría y alianzas con naciones vecinas, lo que tuvo consecuencias trágicas. El ciclo que se repite en el libro de Jueces es intrigante. Primero, el pueblo se alejó de Dios y comenzó a adorar dioses falsos. Como resultado, Dios permitió que Israel fuera oprimido por las naciones vecinas. Después de un periodo de sufrimiento, el pueblo clamó a Dios por liberación. En respuesta, Dios levantó un juez para salvar al pueblo, provocando un tiempo de paz. Pero después de la muerte del juez, el pueblo rápidamente volvió a extraviarse, reiniciando el ciclo de desobediencia y opresión. Este ciclo se repite innumerables veces a lo largo del libro, mostrando lo fácil que es extraviarse y lo importante que es buscar siempre la guía y la justicia de Dios. Uno de los jueces más conocidos es Gedeón, cuya historia se cuenta en los capítulos 6 al 8 del libro de Jueces. Gedeón es llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, que habían oprimido al pueblo de Israel durante 7 años. Al principio, Gideón parece vacilante e inseguro. Se pregunta si Dios realmente lo eligió y pide varias confirmaciones, incluida la famosa señal del vellón. Pero una vez convencido, Gedeón demuestra una fe impresionante. Con apenas 300 hombres, derrota a un ejército mucho mayor, demostrando que Dios es quien verdaderamente da la victoria. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso con nuestras dudas y debilidades, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas, siempre y cuando confiemos en Él. Otro juez notable es Débora, la única jueza mencionada en el libro. Débora era una profetisa y una líder respetada, que juzgaba al pueblo debajo de una palmera. Cuando los cananeos amenazaron a Israel, Débora llamó a Barak para que dirigiera el ejército contra el enemigo. Con coraje y determinación, inspiró al pueblo a luchar y, con la ayuda de Dios, derrotaron al ejército cananeo liderado por Sísara. La historia de Débora es un poderoso recordatorio de que Dios puede levantar a cualquier persona para su obra, sin importar su género. Su liderazgo trae un mensaje de fe y valentía, mostrando que la verdadera fuerza proviene de Dios. ¿Y quién no se acuerda? Sansón, quizás el juez más famoso de todos. La historia de Sansón se cuenta en los capítulos 13 al 16 de Jueces. Desde antes de su nacimiento, Dios ya había determinado que Sansón sería nazareo, alguien separado para el servicio divino. Dotado de una fuerza sobrenatural, Sansón realizó hazañas increíbles, como derrotar a un león con sus propias manos y matar a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sin embargo, su historia es también una tragedia de debilidades y fracasos. La confianza de Sansón en su propia fuerza y sus decisiones irreflexivas, especialmente en su relación con Dalila, llevaron a su caída. Al final, arrepentido y ciego, Sansón clama a Dios y recupera fuerzas para destruir el templo de los filisteos, sacrificando su propia vida. La historia de Sansón es un recordatorio de que incluso cuando caemos, Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Otro juez digno de destacar es Jefté, cuya historia es una mezcla de valentía y tragedia. Era hijo de una prostituta y fue rechazado por su familia, pero finalmente se convirtió en el líder del pueblo de Israel cuando los amonitas oprimieron a la nación. Jefté hizo un voto imprudente, prometiendo a Dios que sacrificaría a la primera persona que saliera de su casa para recibirlo si ganaba la batalla. Desafortunadamente, fue su propia hija quien salió a su encuentro. La historia de Jefté nos enseña sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras promesas y la prudencia de buscar la guía de Dios antes de hacer votos apresurados. Estos jueces fueron líderes surgidos en tiempos de crisis,
Pero el libro de Jueces también revela las fallas humanas y la vulnerabilidad de los líderes que dependían de sus propias fuerzas y, a veces, no escucharon ni siguieron plenamente a Dios. Aunque algunos de ellos fueron héroes, sus historias también sirven como advertencias. Sansón nos recuerda el peligro de la autosuficiencia, Jefté, de imprudencia, y Gedeón, de dudas que pueden paralizar. Débora, por otro lado, es un ejemplo de liderazgo que inspiró a su pueblo y confió completamente en Dios. Sin embargo, el período de los jueces es también un reflejo de una época de gran desorden y falta de liderazgo central en Israel. Como dice el versículo recurrente en Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces capítulo 21, versículo 25. Esta frase resume el caos moral y la inestabilidad que resultan cuando las personas se desvían de los caminos de Dios y viven según su propia voluntad. Este caos refleja la necesidad de un liderazgo justo y piadoso, que pueda alejar al pueblo de Israel de la idolatría y la desobediencia. Este periodo tumultuoso prepara el escenario para la llegada de reyes, comenzando con Saúl y luego David, quienes se convertirían en líderes más permanentes del pueblo de Israel. Sin embargo, el libro de Jueces es un recordatorio de que el verdadero liderazgo depende no solo de la fuerza o el carisma, sino de la obediencia a Dios y la búsqueda de su justicia. Revela cómo Dios está dispuesto a levantar líderes de diversos orígenes para cumplir sus planes, utilizando tanto a hombres como a mujeres, a personas de alto y bajo estatus, e incluso a aquellos que han fracasado. El mensaje del libro de Jueces sigue resonando hoy. En tiempos de crisis o desorden, tenemos el desafío de mirar a Dios como la verdadera fuente de justicia y liderazgo. Al igual que en la época de los jueces, todavía existe la tendencia a hacer lo que nos parece correcto a nuestros propios ojos. Sin embargo, la historia nos enseña que seguir nuestros propios caminos muchas veces conduce a la destrucción y al dolor. Solo buscando la guía y la justicia de Dios podemos encontrar paz y propósito. Estas historias de hombres y mujeres que, a pesar de sus defectos, fueron usados por Dios, nos muestran que Él puede transformar cualquier situación y nos recuerdan que el liderazgo no se trata de perfección, sino de estar dispuestos a seguir a Dios y servirle. El ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación se repite no solo en el libro de Jueces, sino también en nuestras propias vidas. Cuando nos desviamos, Dios siempre está listo para recibirnos nuevamente. Los jueces de Israel nos muestran que Dios es paciente y misericordioso, y que siempre está listo para rescatarnos, incluso cuando fallamos repetidamente. Si este vídeo te brindó una nueva comprensión sobre la época de los jueces y cómo estas historias pueden impactar nuestras vidas, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Que aprendamos de las lecciones del pasado y busquemos el liderazgo y la justicia que solo provienen de Dios, confiando en que Él puede usarnos independientemente de nuestras debilidades y desafíos.